Continuamos, problema número 18. ¿Qué nos dice el problema número 18? El problema número 18 dice, el nitrato de sodio, conocido como salitre de Chile, es una sal natural soluble en agua, utilizada en la fabricación de fertilizantes y fuegos artificiales. Una de las reacciones más comunes que presenta dicha sal es nitrato de sodio más calor me da nitrito de sodio más oxígeno. Al respecto indica la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano. Es una reacción endotérmica y redox. 2 romano. La forma oxidada es el oxígeno molecular. 3 romano. Al balancear la ecuación, la suma de coeficientes estequiométricos es 4. Analicemos. Dice 1 romano. Es una reacción endotérmica y redox. Bueno, es una reacción endotérmica. ¿Qué significa endotérmica? Recuerda, si nosotros tenemos nuestros reactantes más calor y eso me da el producto y el calor se encuentra en la zona de los reactantes, diremos que es endotérmica, ¿no? Eso va a ser una reacción endotérmica. Observamos nuestra reacción química. Y el calor está ubicado en la zona de los reactantes. Toda esta zona de acá es la zona de los reactantes. Como el calor está ubicado en la zona de los reactantes, sería una reacción endotérmica. Entonces la primera es correcta. Es una reacción endotérmica y redox. Redox, ¿qué significa redox? Significa que se reduce y que se oxida. Entonces hay que ver que el número de oxidación esté cambiando. Entonces ponemos por acá nitrato de sodio más calor, Q, flechita de reacción, me da el nitrito de sodio más oxígeno. Veamos los números de oxidación. El oxígeno, menos 2. El sodio, más 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. El nitrógeno, más 5. Acá tenemos el oxígeno, menos 2. El sodio, más 1. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Más 3. El oxígeno, 0. Observamos que el sodio no ha cambiado. El nitrógeno 5 pasa a nitrógeno 3. Ah, ¿qué ha pasado con el nitrógeno? El nitrógeno se está reduciendo. Entonces hay una reducción por el caso del nitrógeno, ¿no? En el caso del nitrógeno se está reduciendo. Y en el oxígeno, menos 2 pasa a 0. ¿Qué está pasando con el oxígeno? El oxígeno se está oxidando. Entonces podemos ver que hay una oxidación y que hay una reducción. El nitrógeno se reduce y el oxígeno se oxida. Dice, es una reacción endotérmica y redox. Y eso sería correcto. Le ponemos por acá que la primera es correcta, es verdadera. 2 romano. La forma oxidada es el oxígeno molecular. Veamos. El oxígeno está pasando de menos 2 a 0. Está aumentando. De menos 2 a 0 está aumentando. Entonces, este es un proceso de oxidación. Como se está oxidando, el oxígeno va a ser la forma oxidada. La forma oxidada es el oxígeno molecular. Este es el oxígeno molecular. Bueno, sí, es la forma oxidada. Eso es verdadero. 3. Al balancear la ecuación, la suma de coeficientes estequiométricos es 4. Veamos. Para balancear, el número de electrones ganados y perdidos debe ser igual, ¿no? Lo que se gana y lo que se pierde. Entonces vamos a hacer el balance. Número 3. Veamos. Un sodio. Un nitrógeno. 3 oxígenos. 2 oxígenos y 2 acá. Entonces, vamos a tantear primero. Entonces, vamos a poner por acá el sodio, NO3, flechita de reacción, me da el sodio, NO2, más oxígeno molecular. Entonces, tenemos acá un sodio, un nitrógeno, 3 oxígenos, 2 oxígenos. Y más 2 de acá son 4. 4. Entonces, multiplicamos aquí por 2. Para hacerlo par, y tendríamos 2 por 3, 6. Acá hay 2, y acá hay 2.
Acá hay 2 sodios. Acá habría que multiplicar por 2. 2 sodios, 2 sodios. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 oxígenos, 2 por 2, 4, más 2, 6. Veamos. Número de electrones transferidos sería de nitrógeno 5 a nitrógeno 3. Hay 2 electrones transferidos. Por 2 sería 4. 4 electrones ganados. Y en el caso del oxígeno, sería, se forman 2 oxígenos. Sería 4 electrones perdidos. 4 electrones ganados, 4 electrones perdidos. ¿Sí? El número de electrones ganados y perdidos, ¿cómo son? Iguales. Bien, los coeficientes estequiométricos, ¿cuáles van a ser? 2, 2, 1. 2, 2, 1. La sumatoria de coeficientes estequiométricos, sería igual a 2 más 2 más 1. Eso me daría 5. Y acá dice que es 4. Eso sería falso. ¿Verdadero, verdadero o falso? La respuesta es la A. La respuesta es la alternativa A. La alternativa A en el problema 18. Continuamos. El día de hoy continuamos con el problema 22. Problema 22. En el problema 22 dice, en un día de invierno, una persona aspira 480 mililitros de aire a menos 13 grados Celsius y 754 milímetros de mercurio. Determina el volumen en litros que ocupará este aire en los pulmones, donde la temperatura es 37 grados Celsius y 744 milímetros de mercurio. Bueno, saquemos los datos. Tenemos el volumen. Tenemos un volumen, vamos por acá, volumen, igual a 480 mililitros. Tenemos la temperatura, temperatura igual a menos 13 grados Celsius. Pero hay que pasarlo a Kelvin. Para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273. Entonces, vamos a sumarle 273. Entonces, la temperatura va a ser igual, acá sería 260 Kelvin. Esto ya está expresado en Kelvin. Y 754 milímetros de mercurio. La presión es igual a 754 milímetros de mercurio. Determina el volumen, me piden el volumen. ¿Cuál es el volumen? Volumen 2 es igual al X, ¿no? En litros. En litros. Que ocupará este aire en los pulmones, donde la temperatura es, temperatura 2, es 37 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273. Entonces la temperatura T sub 2 sería igual. Lleva 1, 1 y 3. ¿Qué me dice por acá? Dice, y la presión es de, presión sub 2 va a ser igual a 744 milímetros de mercurio, ¿no? 744 milímetros de mercurio. Bueno, tenemos los datos, presión inicial, presión final, temperatura inicial, temperatura final, volumen inicial, volumen final. Entonces, para calcular acá en este problema, diremos que la presión inicial, presión P sub 1, por el volumen sub 1 sobre la temperatura T sub 1 va a ser igual a la presión P sub 2 por el volumen B sub 2, todo sobre la temperatura T sub 2. Entonces, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Reemplazando datos, sería presión por volumen sobre la temperatura debe ser igual a la presión por el volumen, todo sobre la temperatura. Ahora, la presión inicial es 754, ponemos por acá 754. El volumen inicial tenemos acá 480 mililitros. Si ponemos 480, la respuesta nos va a salir en mililitros. Entonces acá ponemos 480. La temperatura inicial, 260. Ponemos por acá 260.
Por aquí tenemos presión 2, presión final, 744, 744. Por el volumen, ¿pero cuánto es el volumen? Justamente lo que queremos determinar, X, sobre la temperatura. ¿Pero cuánto es la temperatura final? Entonces, esta temperatura, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿cuánto va a ser? Lo hemos determinado y es 310. 310. Bueno, habría que operar cuánto sale de acá el valor de X. El valor de X, operando, nos tiene que estar saliendo 580, vamos a poner por acá, 580 mililitros. 580 mililitros. Para pasarlo a litros, factor de conversión, un litro tiene 1000 mililitros. Mililitros se va con mililitro y me quedaría que X es igual a 0,58 litros, lo que en notación científica sería 5,8 por 10 a la menos 1 litro. La respuesta es la alternativa E. La respuesta es la alternativa E. Continuamos. Problema número 24. En el problema 24 dice, el ácido ascórbico, vitamina C, es una vitamina soluble en agua. Una disolución que contiene 80 gramos de ácido ascórbico, disuelto en 220 gramos de agua, tiene una densidad de 1,2 gramos sobre mililitros. Determine la concentración de la disolución en porcentaje en peso sobre volumen. Muy bien, entonces vamos a colocar acá que los datos. Tenemos el ácido ascórbico, es una vitamina soluble en agua, una disolución que contiene 80 gramos de ácido ascórbico. Entonces tenemos una masa igual a 80 gramos. ¿De quién? Del ácido ascórbico. Disuelto en 220 gramos de agua. Tenemos otra masa, la masa del agua, que es igual a 220 gramos. Tiene una densidad, ¿no? Tiene una densidad, nos están hablando de la densidad, vamos a poner por acá, que nos dan de dato la densidad. Dicen que la densidad es igual a 1,2 gramos sobre mililitro. Determine la concentración de la disolución en porcentaje en peso sobre volumen. Entonces, nos preguntamos aquí. Tenemos de dato la masa del soluto, tenemos de dato la masa del solvente, que en este caso es el agua, 220 gramos de agua. 220 gramos de agua y 80 gramos del soluto. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos datos? Podemos decir la masa del soluto más la masa del solvente, ¿qué me daría? La masa de la solución. Entonces, yo por acá pondría que la masa del soluto más la masa del solvente es igual a la masa de la solución, o sea, la masa total. La masa del soluto, según dato del problema, es 80 gramos. 80 gramos. La masa del agua, que es el solvente, es 220 gramos. Sumamos 80 más 220 y eso me daría 300 gramos. Entonces, en total tenemos 300 gramos de solución. Pero esta densidad, ¿de quién es esta densidad? Dice, el ácido ascórbico es una vitamina soluble en agua. Una disolución, o sea, una solución que contiene 80 gramos de ácido y 220 de agua, tiene una densidad. Están hablando de la solución. Esta es la densidad de la solución. Entonces, por acá ponemos que esa densidad, ¿no? La densidad que me dan es de la solución, ¿no? Eso va a ser igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Entonces, tengo de dato la densidad y tengo de dato la masa. ¿Qué puedo hallar? El volumen de la solución. Entonces, reemplazando datos, tendríamos que la densidad de la solución es 1,2. Entonces, acá sería 1,2
gramos sobre mililitros sería igual a la masa de la solución. Por eso lo hemos calculado, es 300 gramos. Es igual a 300 gramos sobre el volumen de la solución, el volumen B. Entonces, el volumen sería igual. ¿Cuánto sería? 300 entre 1,2. 300 entre 1,2. Hay que dividir. 300 entre 1,2. Entonces, el volumen sería 300 sobre 1,2. Y eso sería igual. 300 entre 1,2 me da 250. Entonces, acá ponemos 250 mililitros. Entonces, el volumen de la solución es 250 mililitros. Pero a mí me están pidiendo el porcentaje en peso sobre volumen. Entonces, vamos a establecer esa relación. Entonces, nosotros iremos acá. Soluto más solvente es igual a la solución. El soluto. Del soluto tenemos 80 gramos en masa. 80 gramos. De la solución en volumen, lo hemos calculado, es 250 mililitros. 250 mililitros. Entonces, esta es la masa y este es el volumen. La solución representa el 100%. El soluto va a ser el porcentaje en peso sobre volumen. De acá determinamos que el porcentaje en peso sobre volumen va a ser igual a 80 por 100, todo sobre 250. Entonces, el porcentaje en peso sobre volumen sería igual. Sería igual a 32. De acá debe estar saliendo 32 por ciento. Y con eso la respuesta sería la D. La respuesta es la alternativa D.